El análisis de este libro va en que por qué Michelle Bachelet firma, compran estos libros al Museo Artequín y son ingresados por el Mineduc a los colegios. Esa es la crítica. O sea, que los niños tengan o no información es algo que tú no puedes regular al 100%, eso es lógico. Pero ¿por qué se hace parte en la educación obligatoria de un niño tercero básico? ¿Por qué se interviene en esa área? Esa es la crítica. No quiero que personalicemos este tema. No es algo personal, sino que hay que hacer un análisis objetivo. O sea, fíjense ustedes que esa representación artística refleja parafilias, zoofilias, masturbaciones, orgías, sexo anal, etcétera, cosas que no puedo ni siquiera transmitir en este horario porque no corresponde. Pero yo creo que eso a nosotros yo personalmente, si tú me preguntas como analista de inteligencia, yo creo que esto no es casualidad. Nada ocurre por casualidad. Yo creo que aquí hay una intención y yo creo que hay que analizarlos dignos de análisis. Yo no creo que aquí sea una discusión facilista o circunstancial, sino yo creo que yo me daría un tiempo más, Tonka, te lo digo sinceramente, en poder analizar este tema con alturas de miras, porque aquí hay muchos elementos que intervienen. O sea, el sistema nervioso de un ser humano se demora, al menos fíjate que algunos teóricos dicen que hasta los 25 años podría lograr su maduración. O sea, antes se pensaba que era hasta los 15, pero no con una desviación estándar de unos 5 años. O sea, hay personas que no logran, por ejemplo, aprender rápidamente y se van demorando. Por lo tanto, hay que considerar todas las individualidades de los sujetos con este conjunto de la maduración. Entendamos que esto es un arte complejo. Nosotros como adultos lo interpretamos, nosotros como adultos decimos cosas, pero los niños, como son concretos, replican conducta. Fíjate que me escribió un policía recién, me acaba de escribir un policía de Interpol y me decía, Margarita, me dijo, ¿qué pasa cuando tenemos casos de pedofilia? Fíjate que ellos podrían decir, bueno, el niño dice tal cosa, pero eso lo vio en una obra de arte y como eso es parte de su educación, eso no correspondería. Fíjate que yo sé que usted dice, Margarita, ¿cómo es posible? Fíjate que yo que he participado en juicio, utilizan esos argumentos. Los pedófilos. Los abogados, y los pedófilos y los abogados defensores. ¿Me entiendes? Lo han utilizado. Y justo este policía que me escribió es un policía de Interpol que trabajó en una red de pedofilia. Me lo acaba de preguntar. ¿Le puedo hacer una pregunta cortita, Margarita? Y entonces por eso yo prevengo esto. Margarita, ¿cuántos años se demora el cerebro en borrar o distorsionar un poco, en olvidarse una imagen sexualizada? Mira, lamentablemente eso es producto del daño. La verdad es que exactamente la respuesta no lo sé. Acá la doctora me podría complementar. El cuidado del cuerpo es algo a lo que nosotros tenemos que educar a los niños. Eso significa, nadie te puede tocar, nadie te puede desvestir, nadie te puede poner una flor en el trasero y entonces explicar el bosco, digamos, o sea, el jardín de las delicias es difícil. Y por eso mismo creo que no podría ser una obligación. Entonces, cuando tú le mandas esto obligatoriamente a alguien que lo recibe de gratis y lo pones en una circunstancia difícil. Creo que el arte es arte, tiene que existir. Viva la diversidad. Yo soy súper open mind. Creo que todos los mundos compartimos y convivimos todo el día. Y en ese mismo sentido creo que esto tiene que tener su espacio. Ese libro, en realidad, podría haber tenido un foco en los colores, en otras cosas, en cosas distintas que una imagen distorsionada, digamos, de una persona desnuda en un cuadro complejo, digamos, de interpretación desde suyo complejo, de intención compleja desde el artista, que es muy respetable, pero no era para tercero básico. Carlos, y hay que analizarlo con seriedad. Perfecto. Porque esto no es algo tan liviandad, y yo creo que ahí la doctora también comparte la opinión de que acá hay un proceso, un aparato cognitivo, un desarrollo emocional, un niño en su integración, una madurez. O sea, esto nosotros que somos adultos acá tenemos criterios formados, pero los niños no tienen criterios formados. Mariana. Yo quiero comentar una cosa. Yo voy a hacer un análisis desde 3 perspectivas. Una primera perspectiva es desde la psicología, una segunda es desde la criminología y una tercera es desde la inteligencia, que ya hemos hablado, que nos permite a nosotros hacer prospectiva y analizar procesos. Y como dice la doctora, muy bien planteado, yo quiero recordar, y lo hemos dicho, ningún ser humano nace con todas las competencias. Todos los seres humanos tienen que tener una maduración neurológica, y ahí está, ¿no es cierto?, todo el sistema nervioso. Tiene que haber una maduración psicológica, una maduración social y biológica. Y eso está de la mano con el entorno, por lo tanto todo esconde un proceso.
está en un proceso. Cuando nosotros nos remitimos, y me voy a remitir específicamente a los niños de 8 años, Jean Piaget, un gran teórico que él aportó mucho a la inteligencia, y él dijo que los procesos cognitivos de los niños, adolescentes y adultos son diferentes cualitativamente y cuantitativamente. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que un niño, por ejemplo, que tiene 2 años, tiene un pensamiento abstracto? ¿Se han preguntado en sus casas por qué a un niño no le podemos enseñar a leer a cuando tiene 1 año? ¿Por qué un niño recién tiene que empezar a hacer sus primeros atisbos de escribir y de buscar vocales a los 5 o 6 años? Porque el sistema nervioso no está preparado, no hay una maduración. Entonces todo tiene su tiempo. Y entonces aquí me voy a remitir a Piaget cuando él habla de las operaciones concretas. Él habla, tiene diferentes edades para que ustedes ubiquen más o menos. En esa edad, cuando tienen 7 o 8 años, los niños están en operaciones preoperacionales. Esa edad, cuando tienen 7 o 8 años, los niños están en operaciones preoperacionales. Es decir, todavía significa que todavía hay un pensamiento muy egocéntrico, Tonka, para que las personas entiendan en sus casas. O sea, los niños lo que ven existe y lo que no ve no existe. ¿Ya? Hay una cosa muy importante, voy a hacer una diferencia. Perdón, para ir bien en lo terrenal, bien en lo concreto, ¿tú crees que un niño de 2 años, si ve esa figura, puede...? Para allá voy. Lo voy a ir desarrollando porque yo quiero que ustedes mismos se respondan, ustedes y en sus casas se respondan, porque esto yo quiero invitarlos a pensar, a reflexionar. Mira, fíjate que hay una diferencia entre lo que es un signo y lo que es un símbolo. Por ejemplo, si yo a un niño le muestro el signo pare, el niño de 8 años, de 7 años, sabe que tiene que parar, porque tiene un solo significado. Pero un adulto, ese pare podría ser un símbolo porque tiene múltiples significados. Es decir, paras, pero sabes que estás parando por el tránsito, hay una persona que va a pasar, evitas accidentes. O sea, tú tienes múltiples significados, pero el niño no. Y entonces, si nosotros le mostramos a un niño una imagen donde hay porque ahí está el Jardín de las Delicias que pinta al Bosco, y estamos hablando del 1500, él lo que quiso graficar hay que ir a la obra. Él quiso graficar la creación donde está Dios fuera, porque es un tríptico, se abre, la primera escena aparece el Edén, la segunda escena el Jardín de las Delicias y el tercero el infierno. En la zona central, lo que el autor quiere, y esto lo pueden revisar, por favor, investiguenlo, los diferentes analistas del arte dicen, eso tiene que ver con los pecados, con la lujuria. Él grafica eso, por eso están todos desnudos. Y cuando tú le muestras, por ejemplo, si tú le muestras a un niño de 8 años una imagen centrada, por ejemplo, en que hay una escena donde no está la gula, sino que es la lujuria, donde hay un sujeto que está introduciendo... Pucha, a mí me da un poco de risa la polémica. ¿Por qué, Polo? Sinceramente, la encuentro absurda.